Hola, buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos a una nueva sesión de estos Vespres Financers que algunos de vosotros pues ya vais siguiendo. Esta tarde, como anticipaba en la última sesión que tuvimos, tenemos a Marta Escribano, a quien ya saludo desde aquí, que creo que nos saludas desde Madrid, ¿verdad, Marta? Sí. Buenas tardes a todos. Y a quien, aparte de presentar, lo primero, agradecerte tu tiempo, Marta, y de poder contar contigo, como sabéis, para hablar de uno de los muchísimos temas de este año. Bueno, yo creo que 2020 casi podríamos decir que para los mercados financieros está comprimiendo un ciclo de 5 años, o sea, todo se ha intensificado. Uno de los protagonistas de este 2020 ha sido pues, el incremento de la incertidumbre, la mayor y creciente complejidad de los mercados a nivel global y macro, en donde cada vez más pues diversificar, encontrar apuestas descorrelacionadas con los mercados es cada vez más complejo. Y es por eso que con Marta dijimos, oye, Marta es gestora de Salmon Mundi, ahora lo explicará un poco, pero básicamente es un vehículo alternativo que quien no lo conozca todavía ya veréis súper interesante, multiestrategia además, en donde el oro es un pilar de su estrategia, como Marta nos explicará. Y un poco el objetivo de la sesión de hoy es aprovechar que contábamos con Marta, que es una experta en este tipo de inversiones. Sabéis, los que no lo sigáis, pues el oro hoy estaba a 1.879, 1.880 dólares la onza. En los últimos 12 meses lleva una revalorización del 25%, pero las perspectivas todavía, pues, oye, son en algunos casos, pues a largo plazo, pues está hablando de que la onza de oro pues podría estar por encima de los 3.000 o incluso hay quien dice que podría irse a más. Pero sobre todo lo interesante es ver qué aporta al inversor en términos de gestión del riesgo. Y es por eso que hoy contamos con una experta. Sin más, como siempre, animaros a todos a hacer preguntas. La idea es que Marta tenga una intervención inicial en donde exponga los mensajes clave que ella considere para luego, en el buen sentido de la palabra, exprimirla al máximo que podamos con preguntas al final que, como siempre, iré recogiendo del chat y luego las iremos compartiendo. De nuevo, Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo hoy. Y nada, como digo siempre, la pantalla es tuya. Vale. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias al IEF por invitarnos. Y nosotros, pues como ha dicho Luis, asesoramos Salmon Mundi Capital, que es una SICAV que cotiza en el MAP. Tenemos una filosofía de inversión basada en 2 pilares, que es el Value Investing y la teoría económica austriaca. Invertimos en diferentes tipos de activos, tanto con posiciones largas como con posiciones cortas. Nosotros nos fijamos en activos, sectores, materias primas o países que no estén de moda, tenemos un horizonte temporal de largo plazo y estamos alineados con los inversores porque invertimos nuestro patrimonio en el vehículo. Guillermo Nieto es socio y director de inversiones, yo soy socia y analista de inversiones y bueno, podéis encontrar más información en nuestra web salmonmundi.com. De todas formas, supongo que Luis, como ha dicho, nos ha traído aquí a hablar del oro porque al final nosotros tenemos una parte de la cartera que está larga, otra parte de la cartera que está corta, ¿no? En la parte larga lo que más nos pesa son metales preciosos, que sobre todo tenemos oro y mineras de oro, acciones globales, pues que tenemos líderes mundiales, nos gustan, por ejemplo, los activos únicos o que tengan compañías con posiciones dominantes, tenemos materias primas que creemos que están especialmente despreciadas y bueno, y luego pues tenemos posiciones cortas para protegernos de los riesgos que vemos a nivel global. Así que nada, vamos a empezar a hablar ya del oro, que es lo que hemos venido a hablar hoy, porque creemos que es una oportunidad en momentos de incertidumbre, ¿no? Vamos a empezar a hablar del oro como metal precioso. O sea, ¿qué son los metales preciosos? Pues son los que aparecen en estado puro en la naturaleza, o sea, no están combinados con otros metales y son escasos. Eso hace pues, que tengan un valor económico más alto. En metales preciosos se incluye oro, plata, platino, paladio y rodio y desde luego pues, el que mayor importancia tiene es el oro. El oro es, pues no es el más caro de todos, o sea, no es por un tema de precio, ¿no? De hecho, pues a día de hoy, tanto el rodio como el paladio tienen un precio superior, tiene una elevada dureza, de hecho, muchas veces lo que se hace es hacer aleaciones con otros metales para proporcionarle más dureza, es maleable, tiene un punto de ebullición y de fusión bastante elevado, pero bueno, suficiente como, o sea, no tan alto como para no poder acuñar monedas, y luego pues es un buen conductor de la electricidad, del calor, y sobre todo pues es resistente a la corrosión, ¿no? Y luego pues hay otros metales como la plata que se estropean más que el oro.
Aquí podéis ver los mayores productores de oro del mundo, que son China, Australia y Rusia. Los mayores consumidores, como veis, pues tanto China como India son más del 50% de la demanda a nivel global, y las mayores reservas del mundo se encuentran en Australia, Sudáfrica y Rusia. La oferta de oro, pues el oro geográficamente a nivel global está muy bien distribuido, de hecho se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida, y aproximadamente el 70% de la oferta viene de minería y el 30% de reciclaje. Es verdad que los años en los que el oro sube mucho, pues el reciclaje aumenta, ¿no? Como es lógico. En 2019 fue el primer año que disminuyó la producción anual de oro desde el año 2008, y es verdad que los lockdowns, o sea, los cierres de las economías que se han hecho por causa del coronavirus, pues ha afectado a la oferta, pero es verdad que ha afectado de forma moderada, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre bajó solamente un 3% en comparación con el primer trimestre de 2019. También, pues, el coronavirus ha provocado que algunas refinerías o plantas de fundición pues tuvieran que cerrar, y luego también pues algún problema de logística. ¿Cuánto oro hay en el mundo? Pues el oro es escaso. Es verdad que hay, según la fuente, pues hay dudas de cuánto hay, pero bueno, he cogido la fuente de World Gold Council, que ellos dicen que hay 197.000 toneladas de oro, pero lo que está claro es que el oro es escaso en el mundo. De hecho, los seres humanos llevamos 6.000 años extrayendo oro de la tierra, y sin embargo, pues todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia cabe en 3 piscinas olímpicas, ¿no? Y luego, pues hay oro debajo de la tierra, y ahí se calcula que aproximadamente son 50.000 toneladas. Lo que hay que tener en cuenta que es importante es que la oferta de oro crece a niveles bajos, ¿no? O sea, en los últimos 100 años ha crecido a ritmos del 1,8%, y en los últimos 20 años ha crecido a ritmos del 1,6%. Aquí se puede ver como pues en un cubo de 22 metros por cada lado cabría todo el oro que se ha extraído a lo largo de la historia, y el marrón más oscuro pues serían las toneladas de oro que todavía siguen a día de hoy bajo tierra. La demanda de oro, prácticamente la mitad de la demanda viene de joyería, luego lingotes y monedas es como un 20%, bancos centrales un 15%, inversión un 9% y tecnología 7%. Estos son los datos de 2019 que evidentemente pues según el año van variando. Joyería, la demanda ha caído muy bruscamente este año debido al cierre de las economías por el coronavirus, y también por el alza de precio, ¿no? Por ejemplo, en Asia pues son muy sensibles al precio del oro. Cuando sube mucho, pues compran menos. Entonces, este año ha caído un 46%. La demanda del primer semestre ha sido la mitad de la media de la última década. Hay que pensar que China e India son especialmente importantes en oro en el mundo. O sea, hay que pensar que solamente joyería en China representa el 15% de la demanda global de oro, y joyería en India representa el 13% de la demanda global de oro. Los datos han sido muy malos en estos dos países. En China, de hecho, ¿qué ha pasado? Pues que las bodas se han pospuesto, ¿no? Normalmente en las bodas se regala mucho oro, y entonces por eso se piensa que en el segundo semestre va a haber una recuperación en joyería en China, porque las bodas que se han pospuesto se celebrarán, y de hecho tanto octubre como diciembre son meses en los que tradicionalmente pues, se celebran muchas bodas. Luego en India el primer semestre ha sido el peor de la historia a nivel de compra de joyería en oro, y luego pues hay que pensar que ha habido un lockdown muy fuerte en India, de marzo a mayo. ¿Qué pasa? Que entre esas fechas se celebraba el festival Akshaya Tritiya, que es un festival en India que se regala mucho oro, y también se han pospuesto, como en China, las bodas, ¿no? Aquí se puede ver pues cómo China, India y Hong Kong han bajado muy fuerte el nivel de demanda de joyería de oro. Y luego, a nivel de tecnología, que es un 7% de la demanda, pues es evidente que el coronavirus ha afectado negativamente a las economías, ¿no? De hecho, el segundo trimestre estuvo bastante afectado, pero es verdad que el tercer trimestre ya está recuperando la demanda para tecnología, porque los fabricantes asiáticos, sobre todo de la industria electrónica, están retomando la actividad, ¿no? Aunque es verdad que hasta que los consumidores pues, no recuperen esa confianza en la economía, va a seguir probablemente afectado negativamente. Luego, la parte de lingotes y monedas ha crecido mucho, sobre todo en el tercer trimestre, que ha crecido prácticamente un 49%, y es verdad que si coges todo el año 2020, pues estamos en niveles similares al año 2019. Lo que más se han demandado son monedas oficiales, que ahí os he puesto, por ejemplo, la foto del Krugerrand, ¿no? Y se está demandando pues porque al final el oro es un activo refugio, y también porque los tipos de interés están muy bajos, con lo cual pues buscas alternativas, ¿no? Donde más se está demandando es en mercados occidentales y en Turquía. Y a nivel de bancos centrales, hay que pensar que en el año 2018 y el año 2019 los bancos centrales hicieron las mayores compras de los últimos 50 años,
Desde el año 2011 los bancos centrales están siendo compradores netos de oro, aunque llevaban hasta el año 2011 20 años consecutivos siendo vendedores netos de oro. En lo que llevamos de 2020, pues los bancos centrales están siendo compradores netos, pero es verdad que el tercer trimestre han sido vendedores netos. De hecho, actualmente los bancos centrales están viendo la importancia que están dando a tener el oro físicamente dentro, en su país, porque se ha visto en esas repatriaciones que hubo, ¿no? Probablemente la más sonada fue la de Alemania pidiendo el oro a Estados Unidos para que se lo devolviera, y lo consiguió de que se lo devolvieran en el año 2017. Y luego también, pues es verdad que los países desarrollados estamos comprando más o menos los mismos niveles que se han comprado en los últimos años, pero sin embargo países emergentes están comprando cada vez más. He seleccionado esta frase de Banco Central de Holanda, que escribió en octubre de 2019, porque me parecía muy, muy interesante para entender cuál es la importancia de tener oro para los bancos centrales, ¿no? Decía, el oro es la hucha perfecta, es el ancla de confianza para el sistema financiero. Si el sistema colapsa, las reservas de oro pueden servir de base para reconstruirlo. El oro aumenta la confianza en la estabilidad del balance del Banco Central y transmite una sensación de seguridad. Y aquí os pongo el gráfico de cómo podéis ver cómo desde el año 2011 los bancos centrales están siendo compradores netos, pero antes de 2011 llevaban 20 años consecutivos siendo vendedores netos. Y aquí se puede ver cómo países desarrollados, pues como veis, en los últimos años más o menos han comprado la misma cantidad, sin embargo, en países emergentes se está comprando cada vez más oro. Este gráfico lo he puesto porque me parecía muy interesante ver el porcentaje de las reservas que es oro en cada país, ¿no? O sea, podéis ver cómo países como Estados Unidos y Alemania pues tienen prácticamente el 75% de sus reservas son oro. Rusia, que en los últimos años ha estado comprando mucho oro, pues se puede ver como ya casi representa el oro el 20% de sus reservas, pero llama la atención como países como China, que son muy importantes, pues le pesa muy poco el oro dentro de las reservas, ¿no? Entonces nosotros entendemos, no digo que se ponga a niveles de Estados Unidos, pero por ejemplo que se ponga a niveles de Rusia o India, pues la demanda subiría muchísimo. De hecho, se puede ver aquí como desde el año 2000, China está cada vez comprando más, está aumentando las reservas de oro. Y a nivel de inversión, esta es la parte de demanda de oro que más varía normalmente cada año, ¿no? En el tercer trimestre hemos alcanzado ya el 8º trimestre consecutivo de compras netas de ETFs de oro y de hecho nos encontramos en 2020 en máximos históricos de activos bajo gestión en ETFs de oro, ¿no? Estamos aproximadamente en 235 billones actualmente y hay que pensar, para que veáis todo lo que ha subido, es que el año pasado finalizó a 141 billón de activos bajo gestión, o sea, ha aumentado mucho, ¿no? Los que más están comprando claramente son los fondos asiáticos, de hecho, para que os hagáis una idea, este año China ha creado 7 nuevos ETFs de oro físico, pero a pesar de que son los que más están creciendo, pesan muy poco, como vamos a ver ahora en el total de ETFs, ¿no? Aquí podéis ver los ETFs este año, pues como mes tras mes pues ha estado aumentando la demanda de ETFs de oro, y aquí es lo que os explicaba, ¿no? O sea, Norteamérica no llega al 70% de los ETFs de oro, Europa está a niveles del 30%, pero como veis, Asia prácticamente no pesa nada, ¿no? O sea, entendemos también que si los asiáticos empiezan a comprar ETFs a niveles pues, de los europeos, como veis, pues la demanda subiría muchísimo. De hecho, os he querido poner este gráfico para que veáis cómo es un poco antiguo, porque llega solo hasta el año 2018, pero aquí se ve perfectamente pues cómo en el año 2013 el oro que respaldaba los ETFs de oro en China era muy pequeño y, sin embargo, pues como veis, ha multiplicado. El oro también es un instrumento monetario, ¿no? Actualmente respalda la moneda, cada vez menos, pero la sigue respaldando, y es verdad que históricamente también ha sido una moneda, ¿no? La demanda industrial del oro es mucho más baja que en otros metales, ¿no? Por ejemplo, pues la plata, el 55% de la plata se utiliza en industria, pero no es un tema de precio, porque como os he comentado antes, tanto el rodio como el paladio a día de hoy tienen un precio superior al oro, ¿no? Como el oro es un instrumento monetario, consideramos que tiene más sentido probablemente compararlo con el resto de divisas que con el resto de activos financieros. ¿Cuál es el origen del oro como dinero? Pues el oro es el dinero que ha elegido la humanidad durante miles de años, ¿no? Lo ha elegido. El tema es que el oro se lleva extrayendo más de 6.000 años. Las primeras monedas de oro se acuñaron en Asia Menor, que es la actual Turquía, y ahí de hecho os he puesto la foto de la primera moneda que existió, ¿no? Que realmente está hecha de electro, que es una aleación entre plata y oro.
O sea, la fecha, hay gente que dice 650 a.C., otros 550, bueno, no está clara, pero lo que está claro es que al final, pues la elección del oro ha sido un proceso de prueba y error al final de la humanidad, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, miras la tabla periódica, pues era obvio que no podía ser un líquido y un gas, era obvio que no podía ser algo que fuera tóxico, algo que se estropeara con el tiempo, con el agua, y al final, pues se acaba eligiendo el oro como, pues eso, como un proceso de prueba y error, ¿no? ¿Y qué cualidades tiene que tener una moneda? Pues tiene que ser un medio de cambio, ¿no? Al final era muy importante para la humanidad eliminar ese sistema tan complejo que era el trueque, ¿no? Yo me quería comprar un ordenador y tengo solamente bolígrafos, pues no puedo estar todo el rato cambiando bolígrafos por ordenadores. Entonces, al final, la moneda te proporciona intercambios más rápidos y más fáciles, ¿no? Y además, pues tiene una aceptación universal. Luego también tiene que ser unidad de cuenta, pues te permite medir pues, lo que vale una casa y lo que vale un clip, o sea que además es divisible, o sea, tiene múltiplos y tiene divisores. Y entonces, pues al final acaba creando eficiencias, ¿no? El problema viene en la tercera cualidad que tiene que tener una moneda, ¿no? Que es que tiene que ser reserva de valor. Y aquí es donde viene el problema con las monedas fiduciarias y es lo que no está cumpliendo el resto de monedas, ¿no? O sea, una moneda debería poder mantener la riqueza y nos debería permitir ahorrar en el tiempo, ¿no? El oro, desde luego, ha sido una reserva de valor, ha mantenido el poder adquisitivo durante miles de años, o sea, puedes coger si tú tenías una onza en la antigua Roma, te podías comprar una túnica y unas sandalias. Si a día de hoy tienes una onza de oro, pues te puedes comprar un traje bueno y unos zapatos buenos, o sea que al final ha mantenido ese poder adquisitivo y ha sido estable a lo largo de los siglos. Además, se ha comportado bien en situaciones complicadas y te ha permitido ahorrar, o sea, has conseguido, si tenías oro, evitar esas devaluaciones que no han parado de hacer los estados y evitar ese mal comportamiento que han tenido todas las monedas fiduciarias. De hecho, el problema que tenemos a día de hoy es que los bancos centrales pueden crear monedas fiduciarias sin límites, ¿no? O sea, no puedes crear porque no está respaldado bueno, está respaldado, pero en un nivel muy pequeño, ¿no? Sin embargo, la oferta de oro, como hemos visto, es muy limitada. O sea, en los últimos 20 años ha crecido a ritmos de 1,6%. Sin embargo, las barbaridades monetarias que están haciendo los bancos centrales, pues a día de hoy la moneda fiduciaria no para de aumentar. De hecho, aquí podéis ver el poder adquisitivo del dólar, ¿no? Si tú coges desde el año 1900, el poder adquisitivo del dólar ha bajado un 95%. O sea, es una moneda que no te ha permitido mantener tu poder adquisitivo ni has podido ahorrar en ella. Y he cogido este caso de Argentina, en el que es un país que obviamente todos conocemos que han tenido muchas devaluaciones y una inflación tremenda, y se puede ver como un argentino que hubiera, pues eso, comprado oro en vez de tener pesos argentinos, pues hubiera mantenido su poder adquisitivo. Pero me podéis decir, vale, pero es que has cogido justo Argentina, que es un país que pues siempre todos conocemos que pues ha sido un desastre a nivel monetario. No, pero es que tú puedes coger el resto de divisas fiduciarias, o sea, puedes coger el dólar, el euro, el yuan, el yen, y puedes ver cómo desde el año 2000 la mayoría de ellas ha caído un 80% o más. O sea, que las monedas fiduciarias no paran de devaluarse. Y he cogido esta frase de Keynes, que ya sabéis que yo soy más de Mises, soy más de teoría económica austriaca, pero me parecía muy interesante, que es una frase de su libro de Consecuencias económicas de la paz, ¿no? Y él decía, escribía, Lenin decía que el mejor modo de destrozar el sistema capitalista era devastar la moneda. O sea, por un continuo proceso de inflación, los gobiernos pueden confiscar secretamente y sin que tú te des cuenta una parte importante de la riqueza a sus ciudadanos. Por este método no es solo que confisquen, sino que pueden confiscar arbitrariamente. O sea, es un proceso de empobrecer a muchos y de enriquecer a otros. Y esta frase, que la tenía que poner porque me gusta mucho, es de Rothschild, que decía, dejadme a mí controlar el dinero de la nación y no me importa quién escriba las leyes, ¿no? O sea, para que veáis que el poder monetario en el mundo es enorme. Y el oro también es un activo financiero, ¿no? El oro en el mundo, pues el mercado es de 11 trillón, la inversión privada de oro es aproximadamente de 2,8 trillón, frente a los 200 billones aproximadamente que son el mercado de bonos y de acciones. Está claro que el oro es una inversión alternativa, está descorrelacionada con el resto de activos tradicionales y al final pues siempre es interesante tenerlo en la cartera porque te diversifica. El oro normalmente tiene poca volatilidad y se comporta muy bien en momentos de incertidumbre y es verdad que a día de hoy pues, representa un porcentaje pequeño de los activos financieros. Aquí se puede ver cómo en el año 68 pues, llegó casi a representar el 5% de los activos financieros, en los años 80 casi el 3%, y sin embargo veis que a día de hoy pues, pesa en torno a un 0,5% de los activos financieros. No digo que se vaya a niveles del año 68, pero simplemente con que se fuera a lo mejor a niveles del año 2012, pues el oro debería subir más.
Aquí se puede ver la poca correlación que tiene el oro con los activos tradicionales, ¿no? Tanto con el inmobiliario, con renta variable, renta fija, como veis la correlación es muy baja y esto al final si tú lo tienes en cartera pues te viene bien porque te diversifica con el resto de activos financieros. ¿Qué comportamiento ha tenido el oro? Pues hay un informe del FMI, del World Gold Council, que me parece muy interesante, que dicen que desde el año 1971 el oro ha subido de media un 10% anual. El oro está claro que se comporta bien en momentos de incertidumbre. Es verdad que al principio de las crisis no. O sea, cuando empieza una crisis, el oro cae al principio con el mercado. ¿Por qué? Porque al final existe una necesidad de liquidez por parte de los inversores, ¿no? Entonces tú extraes liquidez de donde puedes. Históricamente lo ha hecho muy bien en caídas fuertes de mercado con volatilidad alta y lo ha hecho bien en recesiones, ¿no? O sea, se puede ver, por ejemplo, el caso del año 2000 o el año 2008, que como digo, al principio es verdad que los primeros meses cayó, para luego recuperar y hacerlo mucho mejor que el mercado. Hay que tener en cuenta además que el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos dijo que Estados Unidos había entrado en recesión ya en febrero del año 2020. Os he puesto aquí pues, un gráfico del oro desde 1790 y se puede ver cómo pues, ha tenido un buen comportamiento. Y aquí he puesto un gráfico que me pareció interesante porque es el oro desde 1971, que podéis ver cómo se ha comportado bastante bien. En los últimos 20 años, que es el segundo gráfico, o sea, el oro es la barra dorada. Él lo ha hecho pues, especialmente bien. Y como veis, pues en los últimos 10 años no lo ha hecho tan bien. La barra morada es, o sea, son equities en Estados Unidos, renta variable de Estados Unidos, que lo ha hecho excepcionalmente bien, pero nosotros creemos pues, que se puede volver a comportar muy bien como en otras épocas. Aquí se puede ver la crisis de 2008 para explicaros eso que os decía al principio, ¿no? Lehman quiebra el 15 de septiembre del año 2008, hasta noviembre de 2008 caen tanto el mercado como el oro, pero sin embargo, a partir de noviembre de 2008 el oro empieza a subir y sin embargo el mercado sigue cayendo hasta más allá de, o sea, hasta febrero de 2009. Este gráfico es muy interesante porque muestra las diferentes crisis que ha habido desde el año 1929 y se puede ver la mediana del S&P 500 en esas crisis, la mediana del oro en esas crisis y podéis ver cómo prácticamente el oro le ha sacado un 28% en las crisis al S&P 500. ¿Cuál es el entorno actual en el que nos encontramos? Pues a ver, nosotros creemos que estamos en un entorno de sobrevaloración general, o sea, nunca en la historia se había creado tanto dinero por parte de los bancos centrales y esto está provocando muchas burbujas en diferentes clases de activos, ¿no? De hecho, la valoración de gran parte de los activos están en niveles récord. Otra cosa que está pasando es que la economía real ya no se corresponde con los mercados, o sea, de hecho, cada vez está más distanciada. Y creemos que ante este escenario tanto de incertidumbre como de sobrevaloración, probablemente tiene más sentido asignar una parte mayor de tu cartera a oro que lo que ha tenido históricamente. En renta fija, por ejemplo, ¿qué está pasando? Pues nosotros creemos que hay una burbuja de bonos. Es verdad que por la situación en la que nos encontramos podría continuar esa burbuja, pero el problema es que tradicionalmente muchos inversores lo que habían hecho era tener una cartera 60% acciones, 40% bonos, ¿no? Esta cartera en principio pues te protegía esa parte de bonos porque normalmente pues acciones y bonos estaban descorrelacionados, ¿no? El problema en el que nos encontramos hoy es que probablemente esa parte de bonos no te esté proporcionando la protección que te proporcionaba históricamente. ¿Por qué? Primero, porque hay ya más de 16 trillones de bonos con rentabilidades negativas y luego además hay que pensar que la calidad crediticia cada vez es peor. O sea, si tú coges, por ejemplo, las últimas décadas, los bonos AAA cada vez han descendido año tras año, cada vez son menores y sin embargo los bonos triple B o C o triple C son cada vez mayores, o sea que la calidad crediticia es cada vez peor. Y luego, a nivel de renta variable, nosotros vemos que las valoraciones son excesivas, ¿no? De hecho, puedes coger el CAP de Estados Unidos, que es el PER de los últimos 10 años, y Estados Unidos se encuentra con un CAP 32, de 32 veces, ¿no? Hay que pensar que la media histórica había sido de 16 veces. Además, la valoración de las acciones sobre el Producto Interior Bruto está ya por encima del año 2007. Y un dato interesante que a nosotros nos parece interesante es los NIPA Profits, ¿no? Los NIPA Profits son los beneficios que reportan las empresas norteamericanas, o sea, de Estados Unidos, para datos fiscales, ¿no? Y si tú coges esos NIPA Profits
antes del coronavirus ya eran ligeramente inferiores al año 2012. Sin embargo, como podéis, o sea, si lo tenéis en la cabeza el gráfico del S&P 500, pues desde el año 2012 no ha hecho más que subir, ¿no? Y sin embargo, como digo, pues los beneficios de las empresas antes del coronavirus ya eran ligeramente inferiores al año 2012. Y luego la pequeña y mediana empresa de Estados Unidos, que están reflejados sobre todo pues, en el Russell 2000, el 46% ya de las compañías del Russell 2000 están perdiendo dinero a día de hoy. Aquí he cogido un gráfico de Deutsche Bank en el que se puede ver cómo pues, el precio de los activos está en niveles récord. Y este gráfico me parecía muy interesante para ver la descorrelación absoluta que existe en entre la economía real y los índices financieros, ¿no? Este gráfico es del S&P 500 contra el PIB de Estados Unidos y se puede ver cómo hay una correlación negativa. Y ahora ya pasamos a hablar pues, del balance de los bancos centrales, ¿no? O sea, el problema es que los bancos centrales no han parado de imprimir dinero. O sea, para que os hagáis una idea, la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo tenía un balance de 4,2 trillones y en 3 meses lo pasó a 7 trillones. O sea, aumentó 2/3 su balance en 3 meses. Luego, Banco Central Europeo, pues estamos ya en niveles de 6,7 trillones de euros. O sea, que al final es máximo histórico también. Luego nos encontramos con que la deuda global pues también no ha parado de crecer. Estamos en niveles ya superiores al 330% sobre PIB. Y entonces ahora con este escenario llega la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a haber, inflación o deflación? Pues a ver, está claro que con estos niveles de deuda y con todo lo que están imprimiendo, pues al final a los bancos centrales les va a interesar devaluar la deuda. O sea, al final no les va a quedar otra que crear inflación. De hecho, es como decía Mises, ¿no? La inflación no es una cosa que crea Dios, sino que al final pues, es una cosa que crean los estados y los gobiernos. De hecho, se está viendo el cambio que ha habido de estrategia en la Reserva Federal, ¿no? Que han dicho pues, que ahora van a aceptar niveles de inflación superiores al 2%. Además, hay que tener en cuenta que los déficits van a ser enormes. O sea, de hecho, van a ser déficits que solamente se han producido en la historia en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Estados Unidos decía que su déficit sobre PIB iba a ser del 16%. Y luego el déficit sobre gastos de Estados Unidos va a estar probablemente en el 50%. Y esto hay que tener en cuenta que ha sido siempre en la historia una condición necesaria para inflaciones muy altas. ¿Cuál es el problema aquí? O sea, la inflación queda clara. El problema es que nosotros vemos muchos problemas en el mundo, ¿no? Entonces creemos que antes de esa fuerte inflación probablemente puede llegar una fuerte deflación, ¿no? Como a veces explica Guillermo, que a mí me gusta, pues es como nos encontramos como con dos placas tectónicas, ¿no? O sea, una que es una fuerte deflación y otra una fuerte inflación. ¿Qué haría el oro, no? ¿Te protegería? Pues a ver, el típico periodo de inflación, que es los años 70, ¿no? Cuando se quiere estudiar la inflación, normalmente coges ese periodo, pues hay que pensar que el oro a finales de los años 70 multiplicó por 4. O sea, que es obvio que el oro se comporta bien en inflación. Y luego volvemos a esas carteras 60% renta variable y 40% renta fija que tenía mucho la gente, ¿no? El problema es que en épocas de inflación tanto la renta variable como la renta fija tienen una correlación positiva, con lo cual no te puede proteger esa cartera frente a un escenario de inflación alta, ¿no? Y luego el World Gold Council, por ejemplo, también explicaba cómo en las épocas en las que ha habido inflaciones superiores al 3%, el oro subió anualmente más de un 15%. O sea que está claro que en épocas de inflación es fácil explicar que el oro sube. El problema viene en épocas de deflación, ¿no? O sea, ¿se comporta bien o no? Pues mira, yo os recomiendo leer un artículo que hay de Oxford Economics que habla de cómo se comporta el oro en épocas de deflación. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que alegan es que cuando hay dudas sobre el sistema financiero, la demanda de oro físico se dispara, ¿no? Porque al final pues, es un activo refugio. Entonces, en este entorno complicado, creemos que se justifica una mayor asignación probablemente en tu cartera que lo que ha estado justificado históricamente. ¿Cuáles son las críticas que se le han hecho al oro? Pues el oro se dice que es algo antiguo, ¿no? Como que ya no sirve. Pero eso si tú miras, por ejemplo, los volúmenes que se tradean diariamente de oro, eso no es verdad. Porque de hecho, por ejemplo, el oro se intercambia más que el boom de Alemania o, por ejemplo, se intercambia más que el euro libra. O sea, que al final no es algo antiguo, sino que es algo que a día de hoy se intercambia, ¿no? Grandes inversores como Warren Buffett, pues por ejemplo, él siempre ha dicho que no tiene utilidad.
pero él mismo ha comprado en el segundo trimestre una minera de oro, entonces pues a lo mejor ha encontrado ya que tienen utilidad, ¿no? Luego, la oferta crece cada año, eso es verdad, o sea, los últimos 20 años el oro ha crecido a ritmos de 1,6% anual, pero claro, si lo comparas con las divisas fiduciarias, o sea, ¿cuánto ha crecido lo que os decía, ¿no? ¿Cuánto ha aumentado el dólar este año? Pues entonces prefiero algo que crezca su oferta de forma menos agresiva. ¿Tiene volatilidad? Evidentemente, pues como cualquier otro activo financiero tiene volatilidad. Tiene un coste de almacenamiento, que eso es verdad. O sea, el oro al final, al ser un activo real, o sea, un activo físico, pues lo tienes que meter en algún sitio, ¿no? Pero como ahora vamos a ver, el problema es que a día de hoy también te está costando depositar tu dinero fiduciario. Y luego no genera retornos, eso es verdad. O sea, por ejemplo, una acción te puede pagar un dividendo y el oro no te paga dividendos, pero también es verdad que el oro te evitas ese riesgo de quiebra que tienes, por ejemplo, con una compañía. Aquí he cogido 3 noticias al azar, hay miles en internet. Podéis ver cómo a día de hoy pues, los bancos están cobrando por los depósitos, ¿no? O sea, como decía, a día de hoy te están cobrando tanto por tener tu dinero fiduciario depositado, como si yo quiero depositar mi oro, pues también me cobran. Entonces entiendo que puede llegar el momento en el que si me cobran por depositar mi dinero fiduciario y me cobran por el oro, pues a lo mejor la gente prefiere tener oro. ¿Cuál es el precio del oro? Pues este año el oro, como ha dicho Luis antes, ha subido en torno a un 23% en lo que va de año y se ha comportado mejor que el mercado. Y nosotros creemos que es sobre todo por la fuerte correlación que tiene con los tipos reales. Cuando los tipos reales están en negativo, el oro se comporta fenomenal y cuando los tipos reales están en positivo, se comporta mal. Actualmente estamos en tipos reales negativos, que quiere decir que las expectativas de inflación son superiores que los tipos nominales. ¿Qué está pasando? Las expectativas de inflación son mayores por todas esas impresiones que se han hecho en los bancos centrales y los tipos nominales son menores. ¿Por qué? Porque al final pues los bancos centrales a día de hoy no tienen capacidad, tanto por la cantidad de deuda que hay como por los malos datos macroeconómicos que están saliendo, de subir tipos de interés. De hecho, este año 80 bancos centrales, si no me equivoco, han bajado tipos de interés, ¿no? Y un caso claro que se puede ver es el de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos empezó el año con tipos reales a cero y actualmente, si no me equivoco, los tienen menos 0,77 aproximadamente. O sea que no es solo que existan tipos reales negativos, sino que esto se podría ir ampliando si las expectativas de inflación aumentan o si los tipos nominales pues no aumentan al mismo ritmo que las expectativas de inflación. Aquí se puede ver la curva negra, que es la de US 10 Year Real, está invertida y podéis ver pues cómo hay una correlación muy, muy alta entre el oro y los tipos reales. ¿Y cuál sería el precio del oro? Pues como he comentado antes, probablemente tiene más sentido comparar el oro contra las otras monedas que contra los activos financieros. El precio exacto del oro pues es difícil de calcular, lo que sí es verdad es que hay muchas formas de asignarle valor, ¿no? O sea, la más típica ha sido siempre pues comparar el balance de los bancos centrales contra el oro. Como podéis ver aquí, pues la Reserva Federal hasta el año 2013 el balance de la Reserva Federal y el oro iban pues muy correlacionados, sin embargo en el año 2013 se crea una brecha, ¿no? Entonces entendemos que si el oro pues volviera otra vez a tener una correlación con el balance de la Reserva Federal, todavía tendría bastante potencial al alza. Aquí se puede ver el respaldo de la base monetaria por oro. No estamos en mínimos históricos, pero bueno, como podéis ver, estamos en niveles muy bajos. O sea, no digo que se vaya a niveles de los años 80 o 90, o sea, simplemente con que se fuera a niveles del año 2008, por ejemplo, pues el oro podría subir todavía mucho más. Y aquí se puede ver también pues, cómo puedes comparar los índices financieros contra el oro. El típico Dow to Gold, que es muy típico, pues podéis ver cómo ahí todavía el oro pues, tendría también bastante potencial al alza. ¿Cómo se puede invertir en oro? Pues se puede comprar oro físico, o sea, tú puedes comprar monedas, puedes comprar lingotes, puedes comprar también futuros, se pueden comprar ETFs, ¿no? Pero eso sí, en los ETFs pues es importante que estén respaldados realmente por oro físico y luego también no solo que estén respaldados, sino dónde está ese oro físico metido, ¿no? Al final el custodio es muy importante. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos algún ETF que tiene el oro dentro de la Casa de la Moneda de Canadá, pues eso te da una seguridad. Luego también pues, se pueden comprar mineras de oro, empresas de royalties o, por ejemplo, comprarte un ETF de mineras de oro, ¿no?
Nosotros, desde luego, lo que más tenemos en cartera es mineras de oro y al final pues es una forma apalancada al precio del oro, ¿no? O sea, en un mercado alcista del oro, las mineras suben más porque te mejoran mucho más los márgenes, ¿no? A día de hoy, el escenario actual, o sea, creemos que es muy positivo para las mineras de oro. Primero, porque te están aumentando los ingresos por esos aumentos del precio del oro que ha habido. Y segundo, porque te han disminuido los costes también, tanto por las bajadas del precio del petróleo, que para ellas es en torno a un 20%, un 20-30% de sus costes, como por la devaluación que han sufrido las divisas locales donde ellas tienen sus minas. Aquí se puede ver este gráfico que veis, las barras son el coste que tienen las mineras de oro y en ese caso ahí el precio del oro, que es la línea, pues podéis ver que está en niveles de 1.300. O sea, imaginaros que a día de hoy el oro está casi en 1.900. Ahí podéis ver los márgenes enormes, o sea que al final las mineras de oro cuando sube el precio del oro, pues ellas acaban mejorando muchísimo sus márgenes. ¿Y cómo puedes seleccionar bien una minera de oro? O sea, nosotros en concreto seleccionamos las que son líderes mundiales, ¿no? A nosotros nos gustan los activos únicos y, por ejemplo, una forma de conseguir activos únicos son conseguir las minas Tier 1. O sea, las minas Tier 1 son las mejores del mundo, que son las que producen más de 500.000 onzas al año, tienen más de 10 años de vida a las reservas y producen en la parte baja de costes. Luego, pues puedes seleccionar que tengan una vida muy larga de las reservas, que el coste de producción sea bajo, que tengan una muy buena ley, o sea, la ley al final es pues, por una tonelada de tierra que mueves, los gramos que consigues de mineral, ¿no? Las jurisdicciones, por ejemplo, pues se pueden mirar el informe que saca todos los años el Instituto Fraser. El Instituto Fraser es un instituto americano que mide el atractivo de diferentes regiones y países para invertir en minería. Y luego, pues evidentemente los equipos directivos son muy importantes, o sea, es muy importante que sean buenos a nivel geológico, o sea, que sepan operar minas, pero también es muy importante que sean buenos a nivel financiero. Nosotros, por ejemplo, intentamos siempre evitar la deuda. Las reservas de oro, ¿qué está pasando? Pues que cada vez están disminuyendo más. De hecho, desde el año 2012 prácticamente han disminuido un 40%. De hecho, en los últimos años, pues la vida media de las reservas de las mineras de oro era de 20 años y en un par de años pues hemos pasado a ser solamente 12 años de vida de las reservas. ¿Y esto por qué es? Pues porque la inversión en exploración está disminuyendo de forma notable. De hecho, se puede ver cómo los descubrimientos están siendo actualmente un 70% menores de lo que fueron, por ejemplo, en la década de los 70, en la década de los 80 o la década de los 90. Aquí se puede ver cómo en el año 2012 pues, prácticamente había 1 billón de onzas en reservas y sin embargo a día de hoy pues, estamos en 584 millones de onzas. Y la vida media de las minas podéis ver cómo desde el año 2009 pues, ha descendido bastante. Es verdad que en los últimos años ha repuntado ligeramente, pero vamos, está en niveles muy inferiores a lo que fue en el año 2009. Y este gráfico es interesante porque la línea naranja es la inversión en exploración de oro, ¿no? Como podéis ver, pues desde el año 2012 ha bajado de forma drástica. Esto está provocando que las barras azules, que son los descubrimientos, pues como podéis ver, estamos en niveles muy, muy bajos comparado con años anteriores. Esto está provocando, pues claro, que al final pues las reservas, los recursos minerales y la producción se vean afectados. La ley de las reservas es cada vez menor, de hecho es cada vez más complicado conseguir oro, ¿no? Al final te están aumentando los costes porque se ha extraído ya lo más sencillo y lo que tenía una mayor ley. O sea, como he comentado antes, la ley quiere decir por una tonelada de tierra cuánto mineral consigues. De media están consiguiendo ahora mismo en el sector 1,3 gramos y como podéis ver en este gráfico, pues desde el año 2000 al año 2012 la ley bajó un 40%, pero el problema viene en que desde el año 2012 las mineras de oro han sido incapaces de aumentar la ley, ¿no? O sea que cada vez está siendo más difícil extraer oro. ¿Por qué creemos que es una buena oportunidad a día de hoy tener mineras de oro? Primero, porque el coste, el all-in sustaining cost, que han tenido las mineras de oro, las mayores mineras de oro el año pasado, fue de $951. Hay que pensar que el oro a día de hoy está casi a $1.900 la onza. ¿Esto qué está provocando? Pues que también la media de los márgenes de EBITDA sea cada vez mayor y está en torno a un 40%. Como hemos visto, pues es muy fácil explicar que el oro en épocas de inflación se comporta bien, con lo cual, si el oro se comporta bien, pues a las mineras de oro les suben mucho los ingresos, pero vamos a ver ahora, luego os voy a poner un gráfico de cómo en épocas de deflación, una época de deflación clara fue la Gran Depresión, las mineras de oro también se comportaron muy bien.
Aquí se puede ver pues, las mineras de oro contra el oro. Podéis ver como todavía estamos en niveles muy lejos de la mediana histórica. Este gráfico también podéis ver cómo las mineras de oro comparado con el S&P 500, pues estamos todavía en niveles muy bajos, con lo cual el oro, las mineras de oro podrían subir todavía bastante más. Y este gráfico me parece bastante interesante porque muestra los diferentes mercados alcistas de las mineras de oro en diferentes periodos, ¿no? La flecha es donde nos encontramos a día de hoy y podéis ver pues, cómo en otros mercados alcistas de mineras de oro, las mineras de oro han alcanzado valoraciones mucho más altas de las que estamos a día de hoy. Este gráfico es el que os quería comentar que me parece muy interesante, ¿no? O sea, la Gran Depresión, como sabéis todo, pues fue una época de deflación muy fuerte, el mercado cayó muy fuerte, pero sin embargo, aquí os he puesto un gráfico comparando con la minera de oro Homestake Mining, que era una minera de oro de la época, ¿no? Podéis ver cómo se comportó mucho mejor que el mercado. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, si tú cogías el Dow Jones del año 29 al año 32, solamente hubo 3 empresas del Dow Jones que consiguieron aumentar beneficios y 2 de ellas fueron mineras de oro. Así que por concluir ya, el oro es el dinero que ha elegido históricamente la humanidad, es una moneda que no se puede imprimir, bueno, para nosotros es una moneda, y esto a día de hoy pues es muy importante porque, como digo, los bancos centrales a día de hoy no tienen ninguna cortapisa para aumentar la moneda fiduciaria. Los bancos centrales están imprimiendo mucho, han creado burbujas en diferentes activos y países y entonces al final los inversores pues están haciendo una búsqueda de alternativas. El mejor escenario para los tipos reales, o sea, para el oro son los tipos reales negativos, que es en el escenario en el que estamos ya y creemos que se podría ir ampliando tanto si las expectativas de inflación van aumentando, como si pues eso, los tipos de interés nominales no suben, creemos que los bancos centrales a día de hoy no tienen capacidad para subirlos. Está claro pues, que el oro se comporta bien en momentos de inflación, cuando la inflación se acelera, e históricamente, como hemos visto, cuando hay deflación, en periodos deflacionarios también se comporta bien. Bate al mercado el oro en recesiones, es verdad que al principio no, por esa necesidad de liquidez, pero luego lo acaba haciendo mucho mejor que el mercado, y a día de hoy, pues en febrero entró Estados Unidos en recesión, y desde luego en todo este entorno que he explicado, pues para nosotros desde luego tiene sentido que se asigne una mayor asignación en las carteras para el oro o mineras de oro. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Bueno, no, está Marta, está lleno el chat lleno de preguntas. Bueno, y un primer comentario es que creo que no nos hemos equivocado de persona a la hora de escoger a alguien que nos pudiera hablar del oro. Yo quizás antes de bucear en muchas de las cuestiones que están saliendo y porque realmente la presentación era muy completa, sí que es verdad que estaría bien clarificar que con el tema del oro pasa un poco como en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? De que una persona puede ser 3 cosas. Y tú has compartido mensajes del oro como materia prima, el oro como institución del dinero y el oro como activo financiero, ¿vale? Entonces, lo digo porque como hay varias preguntas, sí que igual, como aquí siempre hay un propósito pedagógico detrás, pues iremos comentando estos. Por ejemplo, la primera cuestión que te plantea Eloy, un poco en este bloque de oro como activo financiero, de decir, si en el entorno actual veis o esperáis que se pudiera postergar o alargar este escenario tan complejo y paradójico de rentabilidades de yields negativos en los bonos, y entiendo que la consecuencia un poco, esto cómo se traduciría, que también lo ligo con una pregunta que irá saliendo, ¿no? Pero vete por partes, que ya me has preguntado demasiadas cosas. No, pobre, no, porque es que tu último mensaje que hablabas de esta sobreponderación liga este entorno. No sé, quizás esta primera pregunta, ¿crees que se puede alargar este escenario de yields negativos en los bonos? Sí, la verdad es que creemos que como el entorno es muy complicado, pues podría ser que todavía la burbuja de bonos siguiera su curso, porque al final pues los bonos se han tenido siempre como un activo refugio, ¿no? El problema es que, como comentaba, probablemente los bonos no te hagan de activo refugio como te han hecho históricamente, porque en épocas de inflación la correlación entre acciones y bonos es positiva. Entonces, probablemente tiene más sentido, si tienes ese 60%, por ejemplo, de acciones, pues a lo mejor tener ese 40% de oro o de otro activo, pero creemos
en el entorno actual, tanto por esa cantidad de deuda negativa, con tipos negativos que hay, que es ya 16,3 trillones, es una barbaridad, unido con esa pues cada vez peor calidad crediticia, como he comentado, o sea, a día de hoy pues los bonos triple B o C o triple C han aumentado muchísimo, sin embargo los triple A pues cada vez son menores. Con lo cual, teniendo en cuenta esas dos variables, pues probablemente los bonos a día de hoy creemos que no te están protegiendo como te protegían históricamente y que probablemente tenga sentido buscar una alternativa que sí te proteja. Correcto. Entiendo además que una de esas alternativas es incluir el oro en las carteras de inversión. Has hablado también de los riesgos de inflación, que yo creo que es verdad que hay un choque y hay fuerzas deflacionarias importantes, sobre todo a corto plazo. El COVID es claramente deflacionario, la revolución digital y otros. Pero te preguntan un poco, es la pregunta del millón, también, de ese momentum, de cuándo se puede establecer, no sé, un trigger o algo que catalice esta inflación, aún sabiendo, y añado la segunda derivada de, bueno, igual no hay IPC, pero sí que se puede ver, ¿no?, un encarecimiento muy evidente de la vida, y estos últimos 10 años han sido un ejemplo. No sé cuáles son tus pensamientos o reflexiones al respecto. Sí, o sea, con respecto al trigger de la inflación, ¿no? O sea, uno de los triggers creemos que pueden ser los déficits que hay, ¿no? O sea, déficit sobre gastos. Por ejemplo, Estados Unidos está en niveles del 50%. Esto quiere decir que está ingresando 50 y se está gastando 100. Esto históricamente ha sido una condición necesaria para inflaciones altas a lo largo de la historia. De hecho, hay un libro de Peter Bernholz que habla de inflación y regímenes monetarios, que explica perfectamente cómo con déficit sobre gastos altos, pues históricamente, desde luego, ha habido inflaciones fuertes, ¿no?, de la historia. Y luego, otro trigger para nosotros, creemos que podría ser el tema del shale, ¿no?, del fracking en Estados Unidos. O sea, hay que pensar que el fracking ha metido 8 millones de barriles al mercado que antes no existían, pero es un sector en el que creemos que no puedes basar todo tu aprovisionamiento futuro de petróleo, porque al final llevaba 10 años sin generar free cash flow positivo. Entonces, creemos que que se ha podido realizar, era una técnica que se conocía, pero se ha podido realizar pues probablemente por esos tipos tan bajos que había. Con lo cual entendemos que si el fracking en Estados Unidos tiene problemas, 8 millones de barriles son muchísimos. Si eso desapareciera o desapareciera una parte, pues probablemente el petróleo también podría subir. O sea que dos triggers importantes podría ser el tema de los déficits, el déficit sobre gastos, que en Estados Unidos ya está en niveles que históricamente han sido una condición necesaria para inflaciones altas, y, por ejemplo, pues el tema del shale a nosotros nos parece importante también. Añado, ¿os preocupa, por ejemplo, también que hubiera podido o que pueda haber un retroceso de la agenda liberalizadora comercial y que algún reporte del proteccionismo también añadiera un poco más de leña al fuego, o al menos te resecara el bosque para ese brote inflacionario? Hombre, yo desde luego creo que las políticas actuales van por ese lado. Entonces, probablemente, pues sí, probablemente también tenga que ver ese punto. También en clave así de gestión de carteras, Jaime pregunta un poco por ese periodo entre 2008 y 2018, aunque no es exactamente así, en el que el oro se comporta, teóricamente se tenía que haber comportado bien en deflación y que en cambio tuvo un comportamiento un poco en U, ¿no? Cayó, ahora estamos recuperando otra vez los niveles que tuvimos en el pico de 2008. Entiendo que eso liga un poco con los ciclos de incertidumbre, certidumbre. No sé. Sí, pero a ver, o sea, en 2008 sí que hubo una bajada fuerte con volatilidad fuerte de mercado. A partir del año 2009 no ha habido bajadas fuertes con volatilidad fuerte, o sea, con VIX alto de mercado, eso no ha habido. Entonces, yo hablo de caídas fuertes de mercado con volatilidad alta, ahí el oro cae al principio, pero luego se recupera. El tema es que, desde 2008 al año 2018 no hemos tenido caídas de mercado. Correcto. De hecho, otra pregunta has hablado, por eso hacía esta división o esta distinción tan clara entre entender oro como commodity, sobre todo para la joyería y para todo esto, el oro como institución monetaria y el oro como activo financiero, porque una de las preguntas que creo que ha salido 2 o 3 veces es sobre el Bitcoin, ¿no? Yo creo que tú has remarcado un mensaje muy importante
que es que la institución del dinero necesita cumplir con tres grandes virtudes, que es unidad de cuenta, medio generalizado de intercambio y reserva de valor, que es lo que las monedas fiduciarias no han sido capaces de cumplir. Por otro lado, el Bitcoin, es verdad que seguramente como unidad de cuenta, bueno, pues está por ver, hay algunas cosas, no sé cuáles son, si crees que el Bitcoin puede ser el gran competidor, entre comillas, del oro en esta próxima década. A ver, probablemente a día de hoy hay una pequeña parte de inversión que se ha ido a Bitcoin que normalmente se hubiera ido a oro. O sea, yo creo que eso es verdad. Pero claro, hay que pensar también que el oro tiene un track record que no tiene el Bitcoin. O sea, el oro lleva funcionando miles de años. Luego también hay que pensar que los bancos centrales, o sea, bancos centrales tan importantes como el de Estados Unidos o de Alemania, como os he mostrado en una diapositiva, el 75% de sus reservas son oro. O sea, ¿en qué momento Estados Unidos va a decidir que el oro ya deje de tener importancia en el mundo, ¿no? Otra cosa es que el Bitcoin, pues yo le veo también cosas positivas, como pues, el stop to flow o pues la posibilidad de pasar Bitcoin con menos coste, ¿no? De hacer transferencias transfronterizas. O sea, yo realmente lo que no me creo es el sistema monetario. Entonces, partiendo de esa base, pues todo lo que pueda ser no tener moneda fiduciaria y tener una moneda que no te puedan imprimir, pues me parece positivo. Desde luego, como digo, para mí a día de hoy el oro tiene mucho más valor por ese track record y por todos esos miles de años que lleva demostrando que preserva su valor, que ojalá Bitcoin lo demuestre también. Sí, bueno, has citado a Mises, que de esto, que es la teoría, la famosa teoría de regresión del dinero, que es verdad que Bitcoin todavía tiene seguramente que consolidar algunas para considerarse realmente forma de dinero y ahora todavía es un candidato a, ¿no? Sí. Jaime, también volviendo al tema de oro como activo financiero, te pregunta un poco, has citado y listado muy bien exhaustivamente todas las formas de invertir en oro. ¿Cuál sería un poco para ti la mejor? Él te pone un poco la disyuntiva entre invertir en oro físico o un ETF. No sé, has hablado mucho de las minas, del caso de las minas, pero no sé, para un inversor retail, no sé qué diferentes perfiles de riesgo, porque es verdad que las minas también has hablado de un tipo de mina muy concreta, porque ahí también hay el riesgo Claro, inherente a claro, cualquier proyecto empresarial, ¿no? Entonces, claro. no sé A cuáles ver, son tus no es lo alternativas. mismo. O sea, tú te puedes comprar una moneda de oro, pues que te cuesta lo que te cuesta una onza y ya está, ¿no? Eso lo puedes guardar e intentar que te preserve el poder adquisitivo durante mucho tiempo. Luego hay otras alternativas, o sea, nosotros, por ejemplo, en el momento que decidimos comprar mineras de oro, pues veíamos que, entendíamos que el mercado del oro lo iba a hacer bien y ante ese escenario del mercado del oro, creemos que el oro va a subir, pues las mineras de oro es una opción más apalancada. El problema de las opciones más apalancadas es que pues son apalancas para arriba y para abajo, ¿no? O sea, cuando ganas, ganas más, cuando pierdes, pierdes más. O sea, 2015, por ejemplo, o sea, las mineras de oro tuvieron un bear market, o sea, un mercado bajista hasta el año 2015 que fue muy duro. Actualmente nos encontramos en un mercado alcista, pero las mineras de oro no son el oro físico, no tiene nada que ver. O sea, cada uno tiene que ver el nivel de riesgo y luego, pues como decía Luis también, nosotros en Salmón pues preferimos seleccionar líderes mundiales, activos únicos, pero también hay mineras muy pequeñas, que son las juniors, pues que son proyectos que no sabes si van a salir, si no, y claro, si te sale bien, pues puedes multiplicar por un montón, pero también pues, te puedes ir a cero porque de repente el proyecto no sea viable económicamente o pase algo a nivel geológico que no se pueda extraer el oro. O sea, que cada uno tiene que ver el rango, o sea, dónde te encuentras dentro de, pues eso, qué riesgo estás dispuesto a asumir, ¿no? El que esté menos dispuesto a asumir riesgo, pues puede comprar una moneda de oro o un lingote, y el que esté dispuesto a asumir más riesgo o vea esto clarísimo, pues puede comprar una minera junior. Correcto. También aquí Jordi te preguntaba en esta misma línea si sobre fondos, buenos fondos de commodities o fondos específicos en oro, pero yo creo que también lo has cubierto un poco en tu presentación. Salmon Mundi estaría en esa categoría, aunque quizás más como alternativo por la combinación de estrategias que tenéis, ¿verdad, Marta? Claro, o sea, en salmón tenemos una parte 100% larga, una parte 54% corta. O sea, la parte corta intentamos que nos proteja de los riesgos que vemos a nivel global, pues una burbuja crediticia en China, el exceso de las valoraciones. Y luego en la parte larga,
pues a día de hoy el 37% aproximadamente son oro, mineras de oro y un poco de plata. Es verdad que en este año pues habíamos tenido una exposición a plata bastante mayor, pero por ese miedo que he comentado de que haya una deflación fuerte, pues a día de hoy no nos pesa prácticamente la plata. Además es que en ese momento estaba extremadamente barata, o sea, había alcanzado niveles que no se habían tan baratos, que no se habían visto en los últimos 300 años, pero a día de hoy, bueno, ha subido y prácticamente no nos pesa ya en cartera. De hecho, me va muy bien que cites lo de la plata, que en principio no era el tópico de hoy, pero ha salido. Una de las preguntas que te hacen en el chat es un poco si la plata podría tener mejor momentum relativo inversor con respecto al oro o al revés. No sé cómo lo veis A desde ver, como Salmón digo, Mundi. hace unos meses veíamos claro que es que la plata estaba extremadamente barata. O sea, llegó, como os digo, el ratio oro-plata, que es normalmente la forma en la que se mide la plata, ¿no? Que quiere decir, pues, cuántas onzas de plata te compras con una de oro, llegó a niveles superiores de 120. Esto históricamente era una cosa rarísima porque no había pasado en los últimos 300 años. Entonces, en ese momento sí lo vimos claro. ¿Qué pasa? Lo que hay que pensar en la plata es que el 55% de la plata se utiliza en industria. O sea, si hay una deflación grande, si crees que va a haber una recesión fuerte, si crees que el coronavirus pues, no se ha acabado y va a afectar a nivel empresarial y a nivel industrial, pues la plata tienes un problema porque el 55% de la demanda viene de ahí. Sin embargo, como hemos visto en el oro, solamente en el año pasado el 7% fue para tecnología. Entonces, es que son diferentes. Sin duda, no, y esto también explica mucho que salía, y yo creo que ha habido algún comentario que he leído rápido en el chat, de que preguntaban de que no siempre el oro tiene una descorrelación perfecta con los mercados, pero precisamente porque es que es muchas cosas, y en momentos de máxima tensión, cuando la gente lo que necesita es liquidez, precisamente porque el oro a Claro. veces no puede servir como medio de pago, cuando realmente hay un momento de estrechez de liquidez, pues el oro también te va a caer, aunque luego te pueda ofrecer más protección. Claro, una forma Y interesante es siempre mirar pues, lo que hizo, por ejemplo, en 2000 y en 2008, ¿no? Al principio, como os he mostrado, cayó, pero luego lo acaba batiendo al mercado, lo acaba haciendo mucho mejor. total. Así una pregunta muy específica que te hace Alberto es, ¿qué ETFs de oro recomendarías? Así, si es que él... O sea, nosotros en cartera tenemos el Sprott Physical Gold, que nos parece muy interesante. Es justo ese que he comentado, que está respaldado por oro físico, de verdad, y el oro está, el custodio es la Casa de la Moneda de Canadá. Entonces, pues eso te da la seguridad de que tienes el oro detrás y que encima el custodio es bueno. Entonces, ese es PHYS, Sprott Physical Gold. Ese me parece bastante interesante. Genial, queda dicho para Albert. Aquí una pregunta muy interesante porque además ayuda a ahondar o a explicar muy bien volviendo al tema de las diferentes maneras que hay de invertir en oro, Josep Ramón te pregunta un poco sobre el spread, las diferencias y la divergencia que a veces hay entre invertir en commodities y invertir en mineras, ¿no? Que a veces el comportamiento ha sido muy, muy dispar. No sé qué elementos pueden jugar ahí o te pueden justificar un comportamiento tan divergente. Has hablado del apalancamiento, ¿no? Que es uno. Hombre, evidentemente, o sea, es que las mineras de oro es una opción apalancada al oro. Como he dicho, es una opción apalancada para arriba y para abajo. O sea, suben más que el oro, porque al final, como he mostrado en ese gráfico, claro, tus costes, si más o menos se mantienen, si el precio del oro sube, es que tus márgenes te mejoran muchísimo. De hecho, estas semanas se están sacando los resultados las mineras de oro y es que son máquinas de hacer caja. O sea, están consiguiendo niveles récord de free cash flow. Entonces, claro, es que eso depende más que nada del riesgo que tú quieras asumir. Total. Mineras Que de es oro es una verdad, opción interesante si el oro sube, pero las mineras de oro han tenido mercados bajistas muy duros. por eso no, y lo iba a decir, que, o sea, que invertir en mineras de oro, que no es nada fácil y que hay que ir, Mm, o sea, siempre es importante invertir en activos de calidad, pero en ciertos sectores todavía más. mm. Estamos un poco ya fuera de tiempo. Josep Ramón te repregunta un poco y pregunta un poco por qué ahora están tan separados. Volviendo a esta dinámica, es verdad que tú has dicho que en según qué casos puede haber una divergencia mayor, me refiero entre el comportamiento que puedan tener las mineras y el comportamiento que pueda tener el propio oro físico. Ahora te preguntaba un poco por qué está esta divergencia. Entiendo que por la singularidad del momento que estamos viviendo.
Claro, o sea, yo realmente a día de hoy no veo tan justificado que exista ese gap y de hecho por eso pues tenemos mineras de oro, ¿no? Porque no creemos que a día de hoy se justifique tanto esa diferencia. Entonces yo entiendo que a medida, o sea, también ha sido un problema de que los inversores de mineras de oro han sufrido mucho. Entonces, realmente tú necesitas que el oro esté en niveles altos de precio, pero también que se mantenga el oro, ¿no? Porque es verdad que a veces pues el oro sube fuerte, pero las mineras de oro, como han sufrido tanto, dicen, no me voy a creer todavía los precios y no voy a cometer proyectos ¿sabes?, nuevos y eso puede ser uno de los temas, ¿no? Pero desde luego para nosotros no está del todo justificado y por eso, de hecho, tenemos sobre todo exposición a mineras de oro. Total. Oye, y si os parece, como ya llevamos una hora de conversación y tampoco quería cerrar sin agradecer todas las preguntas y sobre todo agradecer a Marta tu completísima exposición. Mira, la última sesión, viendo tu presentación, la última sesión que tuvimos de Vespers Finances, hablamos de megatendencias y muchas veces nos olvidamos que está ahora tan de moda y demás, pero nos olvidamos que si hay una megatendencia clara es la megatendencia de la espiral de deuda e inflación contra la que, como tú decías, la protección de estar en formas de oro con stock y oferta limitada, pues es una protección natural y fundamental. Y nada, muchísimas gracias por estar, Marta, esta tarde con nosotros. Y bueno, sí, me dejo una pregunta que me la han preguntado muchos, pero seguro no sé si la presentación estará disponible, pero en cualquier caso, recordaros Sí. que el vídeo estará en YouTube, ¿vale? Y como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y gracias, Marta, desde Madrid. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.